Hay una foto de Ronaldo en José Luis Rodríguez Zapatero, muy buenos días. Buenos días. Ayer volví a mirar entero el vídeo de aquel pleno en el Congreso y he de confesar que, por lo menos en mi caso, la emoción sigue intacta, ¿no?, por aquella jornada histórica. Sí, en mi caso también, y ahora recordando estos cortes, pues me vuelvo a emocionar. Lo estaba aquel día, tuve la sensación de que vivíamos un momento histórico, y cuando 10 años después he vivido tantas cosas con la gente, que es lo que importa, tanta recuperación de felicidad, tantas oportunidades de dignidad, pues es lo más emocionante. No hay nada en la vida política que tenga más sentido que la libertad. Y eso es lo que fue aquel día, un grandísimo día para la libertad. Y permítame, me alegro de haber, lo pensé mucho, de haber dicho lo de este será un país más decente. Me alegro extraordinariamente porque 10 años después así ha sido. Y hoy, en fin, casi me debería decir que lo que es indecente es no respaldar la libertad y la igualdad, dignidad de todos. Presidente, solemos decir que a veces las leyes van por detrás de la sociedad, pero a veces las leyes también le pegan un empujón a la vida, porque en España había ya afortunadamente mucha tolerancia con la opción de vida de cada uno, no solo en esta materia, sino en otras. Pero la ley le da el empujón de los derechos. La ley fue todo, y es verdad que esta es una de las leyes que fue avanzada para la consecución de los derechos. Y es una ley muy, muy importante porque hay pocas cosas tan importantes como para un ser humano como el amor y el matrimonio, que están tan relacionados. Estos días, con la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, he leído una frase de uno de los jueces del Tribunal Supremo, del juez además que ha dirimido, del juez que se llama Kennedy. Una frase que me parece fantástica, poniendo la importancia de lo que suponía esta cuestión. Dice, es que el amor sobrevive más allá de la muerte. Es decir, estamos en una cuestión central de la identidad de una persona, de la vida, de su libertad, de sus derechos, de su autonomía. Y por ello ha tenido tanto impacto. Yo creo que sí, esta es una ley que nos da motivos para poder confiar algo en lo que es la política y que partió. Yo quiero hacer un homenaje, ¿no?, a todo el colectivo, a todas las personas, porque lo hicieron muy bien. A mí, que en aquel momento era clave, me convencieron con una solidez intelectual, moral, política, muy clara. No tuve ninguna duda en ningún momento. Mi convicción era firme, y porque mi convicción era firme, y la convicción del Partido Socialista, yo creo, y la de la sociedad, y vosotros, yo creo que ha sido, podemos decirlo, un éxito, y que ha cambiado no solo la vida de tanta gente, que es lo importante, sino que ha cambiado también la visión de España ante muchos países, y ha influido en muchos países para que las cosas cambiaran. Y además, ahora viendo la sentencia del Tribunal Supremo, decimos, allí es muy curioso, que a veces nuestro sistema político lo criticamos, pero allí son jueces los que están decidiendo cosas tan importantes como la ley de matrimonio homosexual, como la ley del aborto, que lo decidió también el Tribunal Supremo, o como algunos derechos de las minorías afroamericanas. Sin embargo, pues aquí esa ha sido la voluntad política, la voluntad democrática directa. ¿Cuáles fueron las peores presiones que hubo que soportar entonces, desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista de la sociedad? Porque me imagino que durante la tramitación de la ley, presidente, hubo presiones de todo tipo. Bueno, ahora ya han pasado 10 años, sí, algunas se pueden contar. Yo aprovecho para decir que tuvo importancia las personas que dentro del Partido Popular defendieron esto. Yo quiero aquí hacer un reconocimiento, porque lo más importante que ha pasado en términos históricos y políticos con esta ley es que al final ya es una ley de todos y para siempre. Y esto es buenísimo para un país. Pero diré que es notorio y público, el combate más beligerante fue la Iglesia Católica, porque, en fin, organizaron algunas movilizaciones con un número de obispos en la calle que, en fin, yo digo siempre en bromas que nunca pensé que había tantos obispos, y recuerdo además que en todos mis diálogos con el Vaticano y con, en el momento, era aquel entonces el Papa, pues siempre salía este tema como un tema crucial de discrepancia y que nos separaba, era ahí donde estaban. Y luego debo decir también que la adopción inicialmente era un tema que incluso en el PSOE tuvo algún tira y afloja. Resistencia interna a la adopción. Tira y afloja, sí, de algún sector, pero que, en fin, a mí me parece todavía hoy, ¿no? Me parece
seguramente lo más indecente, discutir eso. Claro, porque si era matrimonio se tenía que llamar matrimonio, y si era matrimonio podía hacer una familia. El matrimonio es muy importante, ¿verdad? Como el amor, ¿verdad? Pues porque es muy importante, la palabra es muy importante. Es que las palabras son importantes, y cuando son temas importantes, mucho más. Por eso era una cuestión decisiva. O son iguales o no son iguales. O entendemos en una sociedad que la igualdad es la libertad de cada uno, o qué sociedad estamos haciendo. Al final, una sociedad es una sociedad de valores y de principios. Después de siglos de esconderse los homosexuales, ahora el que queda mal, el que se tiene que esconder lo que piensa es el otro, Javier. Sí. ¿No? Esto es un salto, esto es un salto espectacular. Lo que está socialmente reprobable es la homofobia, y antes era la homosexualidad. El que se tiene que esconder es el otro. Ese es un cambio fundamental. No podemos olvidarnos de también los derechos de los transexuales, que me parecería sería injusto porque han luchado mucho y hay muchos casos y, en fin, también hicimos esa ley, que el movimiento lo incluye todo y no quiero olvidarme de ellos tampoco. Presidente Zapatero, gracias. Gracias. Gracias a vosotros, porque estos programas contribuyen a esa educación para la diversidad que es tan importante.